Bueno, en este video vamos a hablar del puente de Wheatstone, ¿verdad? Que es un puente que se utiliza para hacer mediciones de tipo electrónico y se utiliza para medir, por ejemplo, tensiones, resistencias, para hacer comparaciones, incluso para poner en marcha dispositivos, sobre todo en el área de electrónica industrial y automotriz, por ejemplo. ¿En qué consiste el puente de Wheatstone? Vamos a escribir perfectamente bien el nombre antes que nada. Bueno, creo que no lo tengo demasiado a mano acá, a ver, capaz que sí. El puente de Wheatstone. No, creo que no, pero se escribe así. Wheatstone. Si mal no recuerdo, es así que se escribe, puente de Wheatstone. Cualquier cosa lo corregiré después. Bueno, este puente consiste en 4 resistencias conectadas a una fuente de alimentación de esta manera. Esta resistencia, por ejemplo, la vamos a llamar R1. Aquí tengo la fuente de alimentación B. Esta vamos a llamarle R2. Esta vamos a llamarle R3. Y vamos a llamarle R4. Acá lo importante es, en una palabra, la relación entre estas dos tensiones que hay acá. Por ejemplo, esta tensión de arriba vamos a llamarle, por ejemplo, B sub B. Y esta de acá vamos a llamarle, porque estaba estirado simplemente, B sub A. ¿Está? O sea, en una palabra aquí tenemos B sub A y aquí tenemos B sub B. Quizás de repente en esta primera, digamos, entrada en este tema, vamos a eliminar de repente esta forma de conexión hacia acá y lo planteamos simplemente como esto. Acá lo que se trata es de la diferencia entre estas dos tensiones B sub A y B sub B. En condiciones de equilibrio de este puente, la tensión B sub A B tiene que ser igual a 0. O sea, en una palabra, B sub A tiene que ser igual a B sub B, independientemente de los valores de R3 y R4 y de R1 y R2. O sea, en una palabra, por ejemplo, si R3 es el doble de R4, R1 tiene que ser el doble de R2. O por ejemplo, si R1 es el 10% de R2, R3 tiene que ser el 10% de R4. O sea, tiene que mantenerse la proporción entre las dos ramas. Si se mantiene la proporción entre las dos ramas, el voltaje entre A y B va a ser 0 en cualquier caso. Esto tiene una gran utilidad a la hora, por ejemplo, de medir. Este circuito se puede llegar a medir, por ejemplo, se puede utilizar para medir resistencias con mucha precisión, conectando, digamos, un voltímetro de buena certitud entre A y B. Y acá, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, en esta lugar se pondría la resistencia desconocida. ¿Ah? Aquí se pondría una resistencia variable de este lado y estas dos resistencias serían iguales. Entonces, variando la resistencia con un potenciómetro, por ejemplo, aquí, se va midiendo la tensión entre A y B hasta que sea 0. Luego se lee el valor del potenciómetro y eso es exactamente el valor que tiene la resistencia R1. Entonces es un método que resulta muy apropiado no solo para medir resistencia, sino por ejemplo capacidades, inductancias también. Este circuito funciona bien también con circuitos de resistencia y capacidad y por lo tanto tiene una importancia muy grande. La gran importancia que tiene este circuito está en circuitos de electrónica industrial para hacer mediciones, por ejemplo, de resistencia, de conductancia, de impedancia en determinados puntos del circuito y en base a eso se toma una decisión. Al final, digamos, de este video vamos a presentar un circuito que, aunque no es 100% real en la operación, nos da una idea de cómo y para qué sirve exactamente el puente de Wheatstone. De momento nos vamos a limitar al análisis. Decíamos que para mantener la condición de equilibrio del puente, la relación entre R1 y R2 tiene que ser igual a R3 y R4. O sea, no significa que los valores tienen que ser idénticos. Por ejemplo, vamos a suponer resistencias que yo quiero un voltaje entre A y B de 0 y que no necesariamente tienen que estar en la mitad de la fuente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que R1 puede ser la tercera parte de R3. ¿Ah? O, por ejemplo, otro valor cualquiera. Por ejemplo, si hubiera resistencias de los valores, esta resistencia podría ser de 100 ohms y esta de 200 ohms. O sea, esta es el doble de esta. Lo mismo podría pasar acá, pero esta resistencia podría ser 1K y esta podría ser, por ejemplo, 2K. Entonces, esta sigue siendo el doble de esta y esta sigue siendo el doble de esta. Cumpliéndose esa condición, el voltaje entre A y B es igual a 0. Entonces, por lo tanto, yo puedo calcular ahí el voltaje B sub A. El voltaje B sub A lo aplico simplemente la fórmula del divisor de tensión. Esto va a ser igual a B por R2 sobre R1 más R2. De la misma manera, puedo calcular el voltaje en B sub B. O sea, el voltaje en B sub B, esto va a ser igual a B
por, en este caso, R4 sobre R3 más R4. Muy bien. Ahora vemos un poco lo que pasa acá. Estas tensiones las calculé por el divisor de tensión. La condición de equilibrio, dice que B sub A tiene que ser igual a B sub B. O lo que es lo mismo, podríamos decir que B sub A menos B sub B tiene que ser igual a 0. O también podríamos decir directamente que B sub AB es igual a 0. Eso nos da distintas formas de determinar que el puente está en equilibrio. Basándonos en esa regla, vamos a guiarnos por esto. B sub A menos B sub B es igual a 0. Entonces lo planteamos acá. B sub A es igual a B por R2 sobre R1 más R2. Entonces esto menos, dice B sub B, entonces B sub B es igual a ¿qué? A B por R4 sobre R3 más R4. Y todo esto es igual a 0. De acuerdo a esta operación que tenemos acá. B sub A menos B sub B es igual a 0. Acá, por ejemplo, podemos resolver esto de este lado haciendo el máximo común denominador. El máximo común denominador es el producto de las dos cosas. Entonces aquí me queda que B por R2, vamos a plantearlo más juntos directamente, B por R2 con un punto solo, B por R2 por, hacemos el producto de estos dos, luego el producto lo dividimos entre R1 y R2, R1 más R2 nos va a dar R3 más R4, entonces por R3 más R4 menos B por R4 por, haciendo vuelta el producto y dividiéndole entre R3 más R4 nos va a dar R1 por R2. Entonces queda B por R4 por R1 más R2. Todo esto ahora dividido, el producto de abajo, R1 más R2 por R3 más R4, todo esto nos va a dar igual a 0. ¿Ah? En eso es lo que se va transformando toda esa ecuación que está ahí. ¿Ah? Entonces, en este caso ahora yo voy a separar términos. Voy a tomar por un lado todo este sector que está acá, lo dejo en el miembro izquierdo, y luego el término negativo lo paso para el otro lado con signo cambiado. Entonces me queda B por R2, B por R2 por R3 más R4, todo esto dividido, R1 más R2, todo esto por R3 más R4, esto es igual a B por R4 por R1 más R2 dividido R1 más R2 por R3 más R4. ¿Está? Simplemente este término de acá, este término pasa para el otro lado con signo cambiado. Ahora que tenemos dos fracciones con iguales denominadores, lo podemos simplificar. Este se va con este. Nos va quedando esto. B por R2 por R3 más R4. Esto es igual a B por R4 por R1 más R2. Ahora aplico la propiedad distributiva. Me queda B por R2 por R3 más B por R2 por R4. ¿Ah? Esto es igual a B por R4 por R1 más R2. Perdón. No lo completé. Aquí queda B por R4 por R1 más B por R4 por R2. ¿Ah? Ahí apliqué propiedad distributiva en los dos miembros de la ecuación. ¿Ah? Con lo que está entre paréntesis. Quedó B por R2 por R3 más B por R2 por R4 igual B por R4 por R1 más B por R4 por R2.
Fíjense que acá, en los dos miembros aparece un término igual, que es este. BR2 por R4 se puede simplificar con este otro. B por R4 por R2. Simplemente están escritas en orden distinto. Entonces, finalmente esto nos va quedando así. Lo que nos va quedando es lo siguiente. Me queda P por R2 por R3. Esto es igual a B por R4 por R1. Esto es lo que nos va quedando. Y acá también puedo simplificar la E, la tensión B, que hasta ahora estuvo casi más, pero no importa. Tengo R2 por R3. Esto es igual a R4 por R2. Fíjense que acá esa es la condición de equilibrio del puente. Y esto es un detalle muy importante porque esta es la verdadera condición de equilibrio del puente. Cuando se cumple esa condición, el puente está en equilibrio. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, acá, en este caso, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. R3 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿tá? Y R1 que está multiplicando también pasaría dividiendo para este lado. Entonces me queda R2 sobre R1, esto es igual a R4 sobre R3. Esto es otra forma de ver exactamente lo mismo. La relación de las dos resistencias. Ven, por ejemplo, R2 sobre R1 tiene que ser igual a R4 sobre R3. Ahí se cumple la condición de equilibrio del puente totalmente. Basta que se cumpla esa condición, el puente está totalmente en equilibrio. Ahora, como yo asumo que ustedes pueden hacer una pausa y copiarlo, yo voy a borrar todo el pizarrón y voy a plantear un circuito práctico referido. Aquí en este caso vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a plantear este circuito y antes que nada voy a presentar muy brevemente un componente que se utiliza mucho en electrónica, que es el amplificador operacional. Un amplificador operacional es un componente de muy pero muy alta ganancia, o sea, quiere decir que amplifica mucho las señales de entrada, tiene lo que se llama una entrada no inversora y después tiene una entrada inversora. Acá este amplificador operacional lo vamos a utilizar en una configuración que se llama comparador. Esta tensión vamos a llamarle B+, y esta que está acá vamos a llamarle B-. Y esto es el voltaje de salida B sub 0. Entonces vamos a suponer que esto yo lo alimento con una tensión que le vamos a llamar BCC, y esta, la otra patita del amplificador operacional queda más. Acá va a pasar dos condiciones. Utilizando esto así como está, ocurre lo siguiente. Condición número 1. Si B- es menor que B+, esto significa entrada no inversora y esto entrada inversora, no quiere decir que tenga signo positivo o negativo. Simplemente, si esta tensión es menor que esta otra, B- es menor que B+, esto significa que la salida B sub 0 es igual a BCC. Esto es aproximadamente así en la práctica. O sea, basta que esta tensión sea ligeramente mayor que esta otra, o lo que es lo mismo, esta menor que esta, el voltaje de salida toma el valor de la fuente. Condición número 2, si B- es mayor que B+, o sea, el voltaje de la entrada no inversora es mayor que este otro, esto implica que el voltaje de salida B sub 0 es igual a 0 volts, o sea, está el potencial de masa. Esto es lo que la operación básica como comparador. Por supuesto que estos temas se van a ampliar en su debido momento. Vamos a suponer ahora que yo acá utilizo, por ejemplo, un transistor NTC que lo utilizamos como sensor de temperatura. Hagamos de cuenta que en este caso, por ejemplo, la utilidad de este sensor va a ser la siguiente. Hagan de cuenta que este sensor es el sensor de temperatura del agua de radiador en un auto. Es un ejemplo. No quiere decir que el circuito real sea exactamente igual a esto, pero más o menos por ahí anda, es parecido. No quiere decir que es idéntico, pero nos da una idea de más o menos cómo funcionan las cosas en el mundo de la electrónica industrial y automotriz. Entonces acá yo tengo en una resistencia NTC con coeficiente negativo de temperatura, tengo la resistencia en función de la temperatura. Nosotros sabemos que esa resistencia tiene una curva de este tipo. Ven, por ejemplo, para un valor alto de temperatura, tengo un cierto valor de resistencia. Para un valor bajo de temperatura, tengo otro valor mayor de resistencia. R1 y R2, vamos a llamar esto. Esto sería T1 y esto sería T2. Entonces, ¿qué pasa? En un auto, por ejemplo, vamos a suponer que el ventilador
que enfría el agua radiador no se enciende hasta que la temperatura del agua llega aproximadamente a los 80 grados centígrados. Cuando se llega a los 80 grados centígrados se enciende esa turbina, se enciende ese ventilador en el auto y eso va a contribuir a refrigerar el agua con el líquido refrigerante. Entonces, ese termistor, por ejemplo, lo vamos a ubicar acá en el lugar de R1, por ejemplo. Entonces, esta resistencia R1 la transformamos en un termistor NTC con coeficiente negativo de temperatura. Y esta entrada acá la vamos a mandar, por ejemplo, al amplificador operacional. Entonces, las dos entradas las mandamos a un amplificador operacional. Acá no importa demasiado los valores de la resistencia, lo importante es que esto es una NTC. Y vamos a suponer que en condiciones normales, dada la condición, digamos, del puente, en la entrada B-, digamos, sería esta, la entrada B- y la entrada más sería esta otra. Y acá va a pasar lo siguiente. En condiciones normales, la temperatura del agua es baja. Al ser baja la temperatura del agua, estaríamos, por ejemplo, en este punto. Entonces la resistencia tiene un valor alto. Si esta resistencia tiene un valor alto, comparado con el valor de R3, por ejemplo, vamos a suponer, para simplificar, que R3 fuera igual a R4. Por lo tanto, aquí la tensión sería la mitad de la fuente. En este caso, debido a que la temperatura del agua es baja, al ser baja, estaríamos así donde dice T1. Tendríamos el valor de R1 en el termistor. Con este valor alto en el termistor, la tensión sobre este punto viene siendo baja. Porque claro, si esta resistencia es mucho mayor que esta otra, haciendo un divisor de tensión acá, la tensión a través de, o sea, en el punto B sub A, va a ser menor que la tensión en el punto B sub B. Entonces, la tensión en el punto A es menor que en el punto B sub B. O sea, en una palabra, estamos en la primera condición. La tensión en B sub A, dijimos, B sub A es más. Si esta tensión es mayor que B menos, o sea, en una palabra, estaríamos acá en la primera condición, la número 1. En este caso, como B sub A es igual a B más, lo voy a escribir de esta manera, y B menos es igual a B sub B. B sub B en este caso es menor, perdón, B sub B en este caso es mayor que B sub A. B sub B en este caso es mayor que B sub A. Claro. La tensión B sub B es mayor que B sub A. Entonces lo que está pasando sería esta condición. Entonces esto implica que el voltaje de salida B sub 0 es igual a 0 volt. Siempre a veces se arma un poquito de mareo con el tema de las tensiones. Entonces habíamos dicho que en una temperatura baja, este valor toma una resistencia grande, el voltaje B sub A es menor que B sub B, estamos en esta condición. La entrada más tiene menos tensión que la menos. Por lo tanto, esto indica que la salida iría a 0 volt en este caso. Cuando sube la temperatura del agua, del radiador, cuando sube la temperatura, la resistencia empieza a disminuir el valor. Por ejemplo, nos vamos, en esta parte de la curva, nos vamos al punto T2. Entonces, como nos vamos al punto T2, aumentó la temperatura, la resistencia bajó. Significa que en este caso, al reducirse la resistencia del NTC, la tensión BA, en ese caso, comienza a subir. Va a llegar un momento en que la tensión B sub A supera la tensión en el punto B. O sea, pasa que B más es mayor que B menos. Cuando la tensión en el punto B más es mayor que B menos, la tensión de salida pasa de 0 volt a BCC. Con esta tensión de BCC alta, es muy fácil excitar, por ejemplo, un transistor, y ese transistor pondría en marcha el motor que enfría el agua del radiador. Si bien este no es un circuito 100% real, nos da una pauta de cómo funcionan ese tipo de regulaciones. Este tipo de circuitos se utiliza ampliamente tanto en electrónica industrial como automotriz. En los circuitos de electrónica automotriz hay un sensor de temperatura del aire, sobre todo, que trabaja con un puente similar a este. Esto por lo menos nos dio un ejemplo de cómo funciona esto y quedó claro cómo funciona, digamos, el puente de Wheatstone. Este es un puente de gran utilidad. Bueno, será hasta el próximo video y de momento es todo acá.